está reservada en los cielos, les dice Pedro, para vosotros, o sea, para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre, abrimos tu palabra, vamos a meditar en ella y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos guíe. Señor Santo, que tú traigas la iluminación a nuestra mente para que podamos entender las verdades que están contenidas en ella. Tu palabra es la verdad. Señor, ya lo dijera el apóstol Pedro, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Queremos que en esta mañana tu palabra cobre vida, hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, nos nutra, nos alimente, nos fortalezca, nos anime, nos estimule, Señor, en la vida cristiana. Bendícenos en esta hora, que tu Hijo Jesucristo sea glorificado, honrado, exaltado. Amén. Amén. Ya hemos previamente entonces, amados hermanos, mencionado que el mensaje que Pedro, el apóstol San Pedro, está pronunciando en esta carta, es un mensaje que el apóstol Pedro, un mensaje divino por supuesto, pero un mensaje que el apóstol San Pedro está enviando a un pueblo que se encuentra en la dispersión. O sea, ellos están dispersos, han salido de su lugar de origen. La gran mayoría de los creyentes del primer siglo habían tenido que abandonar sus tierras. Esa era la condición en la que ellos vivían. Habían tenido que abandonar sus casas. Habían tenido que dejar atrás sus trabajos. Habían tenido que dejar allá a sus familias a causa de la persecución que Nerón desató. Ese sanguinario emperador romano que estaba en turno. Persecución que desencadenó en contra de los cristianos. Una persecución donde les obligó a abandonar la tierra de la Palestina. Han salido, están dispersos, están sufriendo. En medio del sufrimiento, entonces, en medio de la persecución, es que el apóstol San Pedro les escribe esta hermosa carta para recordar a los hermanos que ellos son el pueblo de Dios donde quiera que estén viviendo. No importan las circunstancias, ellos debían conducirse entonces por consiguiente como tal y resistir con esperanza afrontando la situación adversa del momento. No importa que hayan abandonado la tierra de la Palestina y se encuentren ahora como extranjeros en la dispersión. Les envía el apóstol Pedro esta consoladora carta para si acaso llevan el dolor de la pérdida material y el desarraigo de su patria terrenal, sepan que no lo han perdido todo. Por la razón de que al contrario, lo han ganado todo. Ellos tienen en Cristo lo que Dios les ha dado, una gran herencia. ¿Cuál es esa gran herencia? La Biblia nos enseña en primer lugar entonces que nuestra gran herencia se encuentra en la ciudad celestial. Se nos distrajeron por allá atrás los hermanos. En primer lugar, nos recuerda entonces el apóstol Pedro que nuestra gran herencia está en la ciudad celestial. Mire, en la mentalidad de los primeros cristianos que eran provenientes del judaísmo, se encontraba la idea de una tierra física, la cual les había sido prometida siglos atrás por Dios mismo. Abraham, a quien ellos consideraban su padre, había recibido de parte de Dios una gran promesa. Pero Jehová había dicho a Abraham, dice Génesis capítulo número 12, versículo 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
No hay duda. Por supuesto que no hay duda. Dios prometió bendecir a Abraham, hacerlo grande y usar su vida para bendición de todas las familias de la tierra. Dios solo demandaba de Abraham la condición de la obediencia. Abraham tenía que estar dispuesto a dejar su hogar, a dejar sus amigos y a viajar a una tierra nueva donde Dios construiría con él y la familia que le daría una gran nación. Así que Abraham obedeció a Dios, así lo hizo. Creyó a Dios y partió siguiendo las instrucciones de Dios para recibir bendición mucho más grande que las que dejaba en el pasado. Dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Los primeros cristianos, amados hermanos, estaban tristes. Esa era la situación, estaban tristes. Se encontraban luchando con su fe. ¿Cómo poder conciliar esa verdad que sostenía toda su vida nacional? ¿Dónde está la herencia que Dios les había dado? ¿Dónde estaba su posesión, aquella herencia recibida de parte de Dios? Los judíos miraban a su herencia en la tierra prometida de Canaán, aún su esplendoroso templo, donde años atrás adoraban a Dios, les había sido destruido. Ante la pérdida y el desarraigo de su tierra, Pedro les recuerda que nuestra herencia es una incorruptible. Incorruptible, dice la Biblia. Esa es la primera característica de que describe la herencia que Dios nos ha dado. Incorruptible, dice la Biblia. Incorruptible significa no susceptible a corrupción. Imperecedero, indestructible, indisoluble, perdurable, son algunos de los sinónimos. Esa herencia es también, dice Pedro, incontaminada. Una herencia incontaminada, es decir, pura. Una herencia limpia. Y por si esta descripción fuera poco, añade todavía diciendo el apóstol San Pedro que esa herencia es inmarcesible. Inmarcesible, o sea, imperecedera, duradera, eterna. En otras palabras, Pedro quiere que entiendan que su herencia no es terrenal, es una herencia eterna, una herencia celestial. Amados hermanos, ante las características descritas de la gran herencia que Dios nos ha dado aquí en su palabra, estas grandes verdades manifestadas en la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, desenmascaran, exhiben, denuncian a los actuales falsos profetas del evangelio de la prosperidad que tan populares son, haciendo énfasis en las riquezas materiales y el bienestar temporal. Esta herencia, a diferencia de la herencia de la tierra de Canaán, que recién perdían los judíos que se habían convertido al cristianismo, no se encontraba en este mundo. Pedro nos enseña que nuestra gran herencia es una herencia celestial, reservada en los cielos, dice, para ustedes, dice el apóstol Pedro. No lo han perdido todo. ¡Ánimo! ¡Adelante! Quiero hacer aquí un paréntesis para decirle en el nombre de Dios que quizá el Señor Jesucristo le ha estado llamando también a usted, como lo hizo con Abraham, a salir. Quizá el Señor también le esté guiando a un lugar donde podrá serle más útil y servirle mejor. No se aferre a las posesiones de este mundo, a las posesiones materiales de este tiempo, de este siglo. Él quiere simplemente que usted le siga. Él tiene tesoros, herencias mayores que las que nuestros ojos puedan ver. Nuestra gran herencia está en la ciudad celestial. Aquí solo somos extranjeros y peregrinos. Los peregrinos cristianos necesitaban saberlo.
Las bendiciones materiales como también los dones espirituales que de Él recibimos, no lo olvide, son solo para avanzar su reino y así ser bendición a las demás familias que habitan aquí en la tierra. Usted y yo debemos expandir su reino. Usted y yo, en Campamento de Dios, hemos sido llamados a hacer bendición a otros, mostrándoles que nuestra gran herencia, la salvación, que también para ellos se encuentra en los cielos y es eterna. En segundo lugar, observamos en nuestra enseñanza que nuestra gran herencia la disfrutaremos solo por el poder de Dios mediante la fe, dice el versículo 5. La alabanza que el apóstol San Pedro expresó en versículos anteriores, al haber dicho, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tiene su razón de ser, porque muestra un corazón agradecido. Pedro rebosa de gratitud, mis amados hermanos. Lo hace porque entiende que nuestra gran herencia está asegurada eternamente por la misericordia del Dios y Padre, el único y sabio Dios verdadero. Que los inconvenientes sufridos en la vida presente no cambiarán en nada la posesión de nuestra herencia. Herencia que nos ha sido dada de parte de Dios para ser disfrutada en tiempo futuro también, pero por el solo poder de Dios. Esta afirmación nos la da el Señor mismo en su palabra. Podemos, amados hermanos, contar con esa seguridad por la razón que esta está confirmada por la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo, que se levantó de entre los muertos. Por el poder de Dios, el Señor resucitó. El Señor de la vida y la muerte dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su resurrección gloriosa fue solo por el poder de Dios. Por el poder de Dios fue que el Señor Jesucristo venció la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Dijo Pablo, reconociendo precisamente este milagro que se suscitó solo por el poder de Dios. Por el poder de Dios, amados hermanos, es entonces que podemos gozar de paz. En medio de la adversidad, de la dificultad, de la prueba, de la necesidad, de la falta de salud, a pesar de cualquiera que sea la situación externa que estemos viviendo, podemos gozar de paz. Por el poder de Dios. Mi paz os dejo, dijo el Señor Jesucristo. Mi paz os doy, dijo el Cristo resucitado. Y su palabra dice, Él guardará en completa paz a cuyo corazón persevera en Él, dice su palabra santa. Y eso, amados hermanos, es solo posible por el poder de Dios. Mediante la fe. Por el poder de Dios. Entonces es que aún en medio del caos y la turbación, nosotros tenemos la seguridad de que el Todopoderoso ahuyenta el temor. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dijo el Señor Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es por la fe, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, por estas y muchas otras afirmaciones que encontramos en la Biblia, sabemos que nuestra herencia la disfrutaremos simple y sencillamente porque nuestra vida eterna está guardada en Cristo y está asegurada por su gran poder. Cuando Satanás venga a susurrarle allá al oído de que, no, quién sabe, es probable que tú ni siquiera seas hijo de Dios. Mira lo que estás pasando, te están persiguiendo, has tenido que dejar la familia, has perdido tu trabajo, caramba, las chivas que tenías ya no las tienes contigo, se quedaron allá.
A mí se me hace que ni siquiera eres hijo de Dios. Cuando usted ha abierto su corazón a Dios, le ha confesado sus pecados y ha nacido una nueva vida por el poder de Dios, las circunstancias externas no tienen que ver con eso. Manténgase firme en la fe del Señor Jesucristo. Simple y sencillamente, porque Él es Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Una vez que nos ha entregado la vida eterna, ¿es eso eterna? ¿Cuándo la puede perder? ¿Es eterna? Si usted ha nacido una nueva vida, ha pasado de muerte a vida. Tenemos una herencia, nadie nos la puede quitar. El Señor Jesucristo la preserva en el hueco poderoso de su mano. Nuestras vidas están en las manos mismas de Dios. Nuestra gran herencia la disfrutamos simple y sencillamente porque nuestra vida eterna está guardada en Cristo y está asegurada por su gran poder. Pedro les afirma a aquellos atribulados creyentes que están peregrinando en un camino de duelo, amargura, sin sabores, que su herencia está asegurada perfectamente en las manos del Señor Jesús. Que su herencia es segura y podrá ser disfrutada al ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amados hermanos, amigos nuestros, en tiempo de prueba, mantengamos la mirada arriba. No importa qué tan grande sea la prueba, mantenga la mirada arriba. Él está con nosotros. ¿Lo puede usted creer? Él está con nosotros. Campamento de Dios, marchemos adelante siempre que la victoria asegurada está por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Nuestra herencia asegurada está. No hay lugar alguno para retroceder. No hay problema alguno que nos pueda detener. En Cristo Jesús vamos adelante en fe. Por último, yo quiero subrayar, mis amados hermanos, la verdad de que nuestra gran herencia se manifestará en el tiempo postrero, dice la palabra de Dios. También en estos versículos usted observe, lo podemos ver, vemos la naturaleza de lo esperado. La esperanza es viva. La esperanza no solamente es viva, es creciente, es una herencia. En el sentido de haberla recibido de otro. O sea, un patrimonio no ganado por esfuerzo propio. O sea, la salvación, ¿yo me la gané? No, es una herencia. ¿Alguien me lo dio? ¿Alguien trabajó para eso? ¿Alguien lo tiene y me lo da? Eso es lo que Dios hace con nosotros, es una herencia. En el sentido de haberla recibido de otro, lo hemos recibido. Es un patrimonio ganado por esfuerzo, no es un patrimonio ganado por esfuerzo propio, sino por la pura gracia de Dios. Otra vez, cuando Satanás venga a decirle a su mente que su salvación depende de lo que usted haga, eso es una mentira satánica. ¿Qué tengo que hacer yo para recibir una herencia? ¿Ser el consentido de mamá? ¿Ser el preferido de papá? Eso somos usted y yo, los consentidos de nuestro Padre Celestial. Tan amados y tan queridos somos por Él, que nos cuida, nos protege, como a la misma niña de sus ojos. Ese es nuestro Dios. ¿Qué podemos hacer para ganar su gracia, su misericordia, su amor para con nosotros? Mis amados hermanos, tenemos un compromiso de vivir en santidad. Pero nosotros no ganamos la salvación, es una herencia.
Un patrimonio que no ha sido ganado por esfuerzo propio, sino por la pura gracia de Dios. En parte entonces la herencia ya es nuestra, pero su plenitud ha de venir, dice Pedro, se manifestará en el tiempo postrero. Por eso celebramos el día de hoy. Cristo Jesús pronto viene por su iglesia. Por eso su iglesia clamaba y decía, Hosana. Entonamos este hermoso canto, Hosana, gloria a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estamos a la espera gloriosa del Señor Jesucristo. Un día Él aparecerá en las nubes del cielo para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Ese es nuestro Dios. En parte la herencia ya es nuestra, pero su plenitud ha de venir, se manifestará en el tiempo postrero. Ahorita vemos como en un espejo. En ese día le veremos cara a cara como Él es. Qué hermoso será ese momento, cuando usted y yo nos quedemos sin palabra alguna y al ver resplendoroso a nuestro Señor, allí, con sus brazos abiertos, recibiéndonos, no podremos decir otra cosa, sino simplemente caer ante sus pies, alabándole y bendiciéndole, porque Él es grande, porque Él es incomparable, porque Él es mucho más de lo que usted y yo podamos imaginarnos. Ese es nuestro Dios. Pedro le está diciendo a los hermanos que están en el sufrimiento, lo que están pasando no es nada. Él está con ustedes, pero todavía quiero decirles que hay una gloria que se manifestará todavía en el día postrero. Esa es nuestra herencia. Esa herencia que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, se manifestará en el tiempo postrero. Es algo de valor permanente. La Biblia dice que es incorruptible, que es incontaminable, que es inmarchitable. Es decir, lo esperado no es material que con el tiempo se corrompe, ni es capaz de ser ensuciado. Y su hermosura no se marchita como si fuese una flor o una corona de laurel que se ganaba ya en el estadio, en alguna competencia, los atletas. Esa corona está reservada en los cielos para ser manifestada en los tiempos postreros. Por eso Dios en su palabra dice, no importa cómo sea la situación presente, ánimo, Dios está con los suyos. Adelante, sosténgase firme. Por eso Dios en su palabra dice, cuando la enfermedad venga a azotar su vida, cuando empiece a trabajar en su mente allí la aflicción, cuando Satanás trate de destruir su vida y de apagar su espíritu, recuerde, tenemos una gran herencia que será manifestada en el día postrero. Esa corona está reservada en los cielos para ser manifestada en los tiempos postreros. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa corona, esa herencia, está resguardada en el lugar más seguro, resguardada para cuando hace falta, está en el lugar más seguro para el momento más oportuno, desde ahora hasta el fin de los siglos. Pero no solo eso, mi amado hermano y hermana, también es algo muy personal. El apóstol San Pedro dice que está reservada, ¿para quién? Dice, para vosotros. O sea, es personal. Está reservada, es para ustedes. Es lo que Pedro les está diciendo a los creyentes, a los cristianos que están sufriendo, que están en la persecución. Hay una herencia allá en el cielo, será manifestada en el día postrero y es para ustedes, es personal. Dice Pedro a los judíos en la dispersión, es para ustedes, pero también para usted y para mí.
Es también para usted y para mí. Claro, esta palabra fue para ellos, pero también es para nosotros. Esta palabra aquí escrita está para nuestra instrucción, dice la misma palabra. Es la palabra de Dios que nos anima, nos alienta, nos estimula, nos fortalece. Esta palabra es personal para aquel que a sus ovejas las llama por su nombre. ¿Es usted una oveja de Dios? A sus ovejas las llama por su nombre. En aquel día, a cada una Él llamará. Y en su presencia nosotros estaremos. ¿Sabe por qué? Porque es personal. A cada una llama por su nombre. Y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Sigamos al Señor Jesucristo. No importa lo que pase en nuestro derredor, no importa lo que suceda, sigamos al Señor Jesucristo. Para mucha gente el tiempo final es algo temible, terrible, les asusta, les espanta. Pero para nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, esperamos la manifestación del tiempo postrero. Los que tenemos esa esperanza prometida por Dios, es una salvación total, una liberación completa de aquello que nos limita o nos causa dolor. Un día entonces sí, no habrá más llanto. Un día entonces sí, amados hermanos, no habrá más tristeza. Un día entonces sí, no habrá más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Bendito sea nuestro Dios. Lo que en el nombre de Dios yo le vengo a decir es, hermanos, hermanas, ante los problemas de la vida, ánimo, ánimo. Los problemas no son eternos, son de índole temporal, son pasajeros. Hay un refrán muy popular que dice, no hay mal que por bien no venga. ¿Lo ha escuchado? No hay mal que por bien no venga, ni mal que dure 100 años. Cristo vive. Cristo vive. Y está en control absoluto de todas las cosas. Cristo vive. Y Él está sentado en su trono de gloria, donde rige y controla absolutamente todo el universo. Nos apropiamos entonces de las palabras del salmista. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. ¿Quiere repetir estas palabras conmigo? Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Estamos en persecución, decían los creyentes del primer siglo. Hemos tenido que abandonar nuestros hogares, nuestras familias. No tenemos medicamentos, no tenemos alimentos, no tenemos trabajo, no están nuestros familiares cerca de nosotros. Estamos solos, estamos experimentando la angustia. El apóstol San Pedro le recuerda, tenemos un Dios que jamás cierra sus ojos. Está atento mirando nuestra necesidad. Somos nosotros los que a veces cerramos nuestros ojos ante la pérdida, la dificultad, los problemas, ante las enfermedades. Yo quiero decirle como conclusión esto. Recuerde, los creyentes estamos bien resguardados por el poder de Dios. Estamos bien resguardados por el poder de Dios. Así como Eliseo frente al ejército de los sirios. Dice la escritura que se levantó de mañana el siervo de Eliseo. Se levantó muy temprano, era como yo. Le gustaba madrugar. Se levantó muy temprano de mañana el siervo de Eliseo. Dice que salió al campo y vio allí
al contemplar la escena que estaba delante de él, se quedó paralizado. Estaba asustado. ¿Cómo era posible? Un rey enemigo había sitiado la ciudad con carros de guerra y gente de a caballo. Aquel criado, por supuesto, exclamó, como usted y yo podríamos haber exclamado ante aquella situación. Asustado. ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? La escena que veían sus ojos no era para menos. Eliseo, con su confianza puesta en Dios, simplemente respondió: no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En tiempo de dificultad, Eliseo hizo lo que usted y yo debemos hacer. La Biblia nos instruye y dice simplemente: Eliseo oró. Y nos presenta la petición de Eliseo. Y dijo: te ruego, oh Jehová. Estaba orando por su siervo. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Aquel criado estaba atemorizado, estaba corto de vista. Y es que el creyente en tiempo de crisis solamente se puede sostener como viendo al invisible, al poderoso, al soberano, al omnipotente Dios nuestro. También el apóstol Pedro está hablando entonces en esta carta en base a su experiencia pasada. En uno de los momentos más difíciles en su ministerio, cuando se encontraba también en prisión por causa de la predicación del Evangelio, dice la Escritura que fue liberado milagrosamente por la mano de Dios. Dijo Pedro: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes. Pedro tuvo la capacidad, la habilidad de poder ver lo que no se veía: el ángel de Jehová. Cuando voltea a su lado y vea los problemas y las dificultades, las angustias, las tribulaciones, las necesidades, las enfermedades, levante la vista y mire al que está presente, al que nunca se aparta de nuestro lado, al que siempre está con nosotros, al que prometió hacerlo todos los días hasta el fin del mundo. Cobre ánimo y continúe en la travesía. No olvide que nuestra herencia incorruptible está reservada para nosotros allá en los cielos, que lo disfrutamos solo por el poder de Dios mediante la fe, y que será manifestada en los tiempos postreros. Aun cuando usted no lo vea, puede con toda confianza descansar en el Señor Jesús. Tal vez también le quiera pedir que abra los ojos de la fe para que usted pueda confiar y saber pacientemente esperar. En tiempo de prueba, en tiempo de dificultad, en tiempo de persecución, en tiempo de estrecha escasez, Pablo nos asegura también: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aunque los tiempos sean difíciles, amados hermanos, hermanas, amigos nuestros que nos visitan, si siente que ya no puede continuar, el Señor Jesucristo
el Cristo resucitado le invita a que descanse en Él, a que confíe en Él, a que espere en Él. Que Dios nos bendiga.